Este es un video en el que va a consistir, vamos a hablar acerca de el cine de terror, ya sea en la actualidad, en el pasado, lo que esté por venir. Y vamos a comenzar por, ¿tú qué piensas del cine del terror en la actualidad? Cine de terror en la actualidad, pues últimamente no lo he visto mucho, pero lo poquito que he visto, pues está aceptable. Obviamente depende también mucho de cada director y bueno, que también la hagan y que también la dirijan, pero ahorita están aceptables, ¿no? Ya no se ven tan. De la verga. Sí, o sea, no, Los las efectos, ves ¿no? y los efectos ya están mejor y Sin son pasables. embargo, bueno, yo pienso Ujú. que ese es uno de los problemas, güey. ¿Cuál? Por el sí, porque como ha avanzado tanto la tecnología, ahora dependemos más del CGI. Entonces, a comparación de otras películas de terror, digamos que más viejitas, Ujú, donde usaban cosas más arcaicas para los efectos, ujú. así efectos visuales, en ese Ajá, momento de usar fuego real, ¿no? Mamás sí. así, pues eso le daba más realismo, ¿no? Ujú. Yo digo, no sé tú, o sea, por ejemplo, tal vez sea un ejemplo un poco burdo, pero Ajá, ¿te acuerdas de Alucarda? sí, sí. Ya sé que suena raro, pero El pinche efecto de culto. pero a ver, compara ciertos efectos, ciertas cosas que de verdad te sacan de pedo que dices, no sé, o sea, le creo más, digamos que a ese efecto A Lucar. que a un pinche fantasma hecho en CGI, ¿no? Bueno, pues es que también Es a como, Lucarda no es bueno, no es el mejor ejemplo, pero Sí, entiendes, pero o sea, películas ajá. viejitas que usaban Sí, cosas, sí. o animatrónicos, usaban antes Ah, animatrónicos sí, para los en los monstruos, 80s. y decías, ah, ¿qué pedo? Pero bueno, en eso, por ejemplo, Lucarda es más creíble porque el único monstruo aquí es ella. O sea, no son cosas tan fuera de la realidad. O sea, es una vampiresa y no hace cosas, Pero a ver, entonces, ¿por qué, por ejemplo, hay películas que, digamos que ya no les crees tanto a los efectos, pero siguen causando miedo? Viejitas del cine clásico, y por qué hay películas nuevas que acá pinche producción cabroncísima y te dan más risa, güey. Yo creo que es la dirección. ¿Qué es que eso depende todo? Sí, no, obviamente no. O sea, obviamente depende desde el audio, El la screamer. imagen. No, es que ya Screamer es esto, usar pinche, ¿cómo se llama? Es la Susto salida fácil. fácil, ajá, la salida fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, es desde la fotografía, la dirección y obviamente la música y el guión de la película. Eso, bueno, es lo que yo pienso, son las cuatro principales pilares de las películas. Bueno, en una de terror sería lo principal y para que funcione. Por ejemplo, en lo de los animatrónicos, se usaban, que si no mal recuerdo, se usaban mucho en los 70s y 80s, pero conforme fue avanzando y se fue creando el CGI y demás, se fueron descartando por el hecho de que eran más. Caros. Sí, era muy caro producir los animatrónicos. Ya después el CGI, pues ya obviamente era la salida fácil y era más fácil crear efectos y demás. Pero, por ejemplo, yo considero también el hecho de que, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que muchas de las películas de Stephen King, Ajá, pon tú que no son los mejores efectos, ¿no? ajá. Actualmente, ¿no? O ya no es la misma calidad. Sin embargo, una sola película te puede entretener más que una actual. Porque yo considero que lo que radica es que, por ejemplo, lo que hacían al adaptar los libros de Stephen King era buscar un terror alternativo, ¿no? Y en cambio ahorita solo tenemos a cosas, posesiones, fantasmas, y todos consisten, no te asustan por ser ni una posesión, Ajá. ni por ser un fantasma. Como Te por el asustan screamer. por el screamer, y es ahí Sí. cuando dices, no sé, o sea, ¿realmente te asustó toda la película? O O por más el screamer. bien te estuvieron ciscando como Ajá. locos, güey, o sea. Que pues es que también las de Stephen King son más no son de screamer, son más de terror psicológico. Por ejemplo, una que me acuerdo mucho y que en su tiempo sí me dio bastante miedo era la del cementerio de mascotas. Que estaba buena y era pues prácticamente de un cementerio. Creo que la uno era de que el hijo del protagonista se había muerto y lo iban a enterrar a un cementerio indio. Ya después regresaba y bueno, revivía, pero ya revivía todo, era malo y demás. Y iba matando ya a los vecinos, creo, no me acuerdo, pero pues, aún así decías, no manches, sí da miedo, porque era más psicológico, no eran screamers, eran Bueno, ahorita que mencionas lo psicológico, ¿tú consideras que el suspenso podría estar en el terror o son géneros completamente separados? el de,
O sea, ¿por qué, por ejemplo, una película de, ¿qué te gusta? Alfred Hitchcock, Ajá. le da más miedo que una película de terror? Es que según yo, ese es terror psicológico. Por Pero eso, bueno, o sigue sea, siendo suspenso. Cabría en el suspenso. Pues es que más que nada porque el suspenso no te... Ahí es más de mantener la atención y no ponerte al monstruo, lo que sea, en la cara. Un ejemplo sería, por ejemplo, Alien, que la mayoría del tiempo siempre es de que todos los personajes están al acecho porque pues, hay un alienígena en la nave y tienen el mismo miedo de que pues, no están seguros en su propia nave, entonces tienen que estar siempre expectativa, a la ¿no? expectativa. Bueno, Pero entonces, ¿tú considerarías que el suspenso es necesario para lograr un mejor terror que un terror de screamer? ¿O crees que es culpa precisamente del suspenso que se abusa del screamer? tal vez pueden ser esas dos. Puede ser que a lo mejor no sepan llevar muy bien el suspenso y por eso usan el screamer. O también puede ser que se van por la salida fácil y utilizan el screamer en vez de meter suspenso. Y por ejemplo, ¿viste la de Un lugar silencioso? La película. Era la de la familia que iba, o cuál es, Espera, no es la de la familia que tiene una hija, ¿qué? Sordomuda creo, y hablan en silencio. sí. No la vi, bueno, vi el tráiler, pero no la vi. Pero esa película, por ejemplo, te causa terror precisamente. O sea, obviamente depende del screamer para pasarse de Ajá. pendejos como todos. Pero esa es una película que, como toda la película está en silencio, güey. De hecho, lo que más te da miedo, güey, ya no es tanto de que se parezca algo, güey, es cuando hay un ruido, güey. Ajá, Porque no hay ruido en toda la película. Y cuando hay un solo ruido, güey, es muy fuerte, güey. O sea, es muy. sí, muy Entonces, estruendoso. en el momento en que, por ejemplo, ya escuchas el ruido, más que salga un monstruo y mate a alguien, güey, el simple hecho de que ya escuchaste el ruido te deja así como que pedo. ¿Entiendes? Entonces es como. No sé si eso consistiría buen terror o sería parte de lo mismo. Yo creo que sí, bueno, también dependería mucho de si usan el screamer, porque obviamente si usan, ahí sí prácticamente yo digo que si está en total silencio y luego de repente te meten un screamer, pues, ¡ay, güey, me voy a dar un pinche paro cardíaco, güey! Ajá, voy a morir del susto, porque pues, prácticamente estás en silencio, güey. Porque yo creo que bueno, está bien ampliado eso, porque que yo sepa no hay una película así donde la mayoría de la película está totalmente en silencio. Que un ejemplo así podrían ser las películas francesas o que hay, o bueno, cierto tipo de películas donde son particulares, pero donde tienen una escena en silencio. No sé si lo has visto. Y aunque no sea de terror, es una película normal. O podría ser, bueno, es una película más que nada seria, pero no es terror ni nada. Pero entonces, ¿qué es lo que asusta? O sea, porque ahorita que estabas diciendo esto me puse a pensar. Es decir, nos asusta la idea de algo paranormal, nos asusta la idea de que te cisquen como loco, güey, nos asusta la idea de que no haya sonido, güey, o que todo esté tranquilo. ¿Qué es lo que realmente genera el miedo en una película de terror? Porque si nos ponemos a pensar en muchas de las películas antiguas que les gustaba a la gente, tal vez no eran así, que tú digas, ay, no mames, te cagas de miedo, güey. Pero tal vez lo que hacía buena la película era la historia o el guión. Es decir, o sea, no sé realmente qué tanto de esas películas era lo que nos daba miedo, o si era más bien que el todo y cómo te lo contaban es lo que funcionaba para que tú dijeras, es una buena película. Pero no creo que se le hayas cagado, ¿sí, güey? De todas las películas antiguas. Así que dijeras, no mames, me voy a morir, güey, ¿no? Pues tal vez en su tiempo sí, porque no había mucho. Bueno, solo El Exorcista, ¿no? Pero bueno, ahorita la ves y te cagas de risa. Bueno, yo no puedo ver El Exorcista, güey. ¿Te da miedo? Me da miedo, de hecho a mí me cagan las películas de exorcismo, no puedo verlas, me dan miedo. Desde que vi Desde que viste a tu primo poseído. No, desde que vi las películas de... o sea, desde que vi el Exorcista, las mismas escenas me dio miedo desde chiquito. Y no Eso me da miedo la cara, la caracterización que le dieron Ah, a la tipa. Me perturba, pero así que tú digas la película me da miedo. No, de hecho me da risa muchas escenas que pasan ahora. Bueno, sí hay una las veo y me empiezo a cagar de risa. Hay escenas que sí son de risa, pero no, o sea, a mí no. La verdad no. A la verga. No podría verla yo solo. Y por ejemplo, a ver, ¿qué otra película de terror de antaño tú añoras? Que tú digas, esa era una buena película de terror. Una que me gusta mucho, pero es mexicana, es la de... El ataque de los sapos. No, güey, la de Más negro que la noche. Está muy nueva. Bueno, toda esa trilogía, la de Más negro que la noche, el libro de... no, el libro de piedra y Hasta el viento tiene miedo, están muy buenas películas.
y para su tiempo también tienen cosas paranormales, pero no exageradas como posesiones o Mira, ¿quieres un ejemplo burdo para que te rías? Claro. ¿Sabes cuál a mi película me daba miedo? Aunque ahorita a Ajá. muchos les dé risa, güey. Vas a ver cagado, yo Ajá. te lo advierto, güey. La de las vacaciones del terror. Ah, las vacaciones de terror, yo Con nunca las vi. ¿Cómo se llama? Era Pedrito Tatiana Fernández. y Pedrito Fernández. ¿Sabes por qué, güey? No tanto porque digas, ay, la pinche producción, Ajá. ay, la super historia. No, porque agarraron un concepto que muchos no se dan cuenta, y ese concepto es lo que causa más el terror que lo que en sí mismo es la Ajá. película, güey. Que las Que muñecas. es, no, que la muñeca, güey, que causa todo esto, es súper ultra satánica, güey. Y casi al final de la película, cuando ya se está valiendo verga todo, y se está quemando, güey, te dan a entender que una imagen religiosa, que por ejemplo creo que era de Cristo, ¿no? O de la Virgen, no me acuerdo cuál de los dos, la acercan, ¿no? Así hacia la muñeca, como dándote a entender que eso la neutraliza, ¿no? Como que te da un estado de confort dentro de todo el caos y lo que tratan de darte miedo. Puede que te Ajá. dé risa, ¿no? No digo que Sí, sea así. bueno, ya ahorita Pero sí. supongamos que dentro del estado de terror te dan como, mira, tiene una debilidad, ¿no? Ajá. Y te ponen así la imagen de Cristo, Ajá. te la ponen, y la muñeca como de, verga, ¿qué es eso, no? Pero ¿sabes qué es lo que hacen en una escena después? Le prenden fuego a la imagen religiosa. La propia muñeca, Ajá. como diciendo, te pillé, güey. La neta, eso me la pela, güey. Es como, eso sí te da miedo porque dices, hija de su puta madre. O sea, no, pues ya, o sea, no solo no tienes la mínima oportunidad, Ajá. sino que aparte se burla de ti. Sacó de mi zona segura. Y ya te digo, o sea, sé que puede ser una mamada, ¿no? Ajá. Te da más risa que miedo. Qué miedo. Ajá. Pero esa idea, el simple hecho de agarrar ese concepto de agarrarte algo de confort y luego Ajá. hacerte sentir miedo porque sabes que no sirve de Ajá. nada, güey, está culero, ¿no crees? También. O a tú, ¿qué? O sea, ¿qué consideras que debe ser el terror? ¿Qué debes de sentir en una película de terror? Yo creo que es la ansiedad de no saber qué es, saber que no puede ser nada y saber que es inevitable lo que va a pasar. ¿Como Destino Final? ¿O crees que es otro tipo de Podría ser, pero yo otro género? podría ser, pero yo creo que Destino Final es buena hasta la 2. Porque la 3 es buena, pero ya después de esa se Como ya es una mamada, ¿no? Sí, ya es como las de Saw, pero yo digo que Saw Pero sí yo- te sacaban de pedo, ¿no? Sí. O sea, era más que el screamer, era la idea de, pues salías de ver Destino Final. Ajá, Y decías, pensar no mames, que güey. cualquier cosa te iba a matar. Sí, ese es el Sí. lograr el objetivo, ¿no? Ajá. Del terror. Sí. Y por ejemplo con Saw, pues es Bueno, a mí me entretiene. Más que darme miedo, es como, quiero saber qué detrás de todo es desmadre. es como morbo nada más. Bueno, a mí me gusta, yo he visto creo que la 1, la 2, creo que la 3 y la 6 y 7, creo ¿De que qué? me ¿De acuerdo Saw? de Saw. Pero la 7 no sé, se me hizo muy A exagerado, mí se me hizo muy... encantó. a mí me gustó, Me pero... encantó la idea de que todo este tiempo, güey, el Ajá. güey que pensaste que fue su Ah, mayor ajá. víctima era en realidad su pinche ayudante. Soy Es, su discípulo. Es un giro de un bien Ajá. culero, güey. Es como, su puta madre, güey, qué pedo. Sí, no me lo esperaba yo. Pero ya cuando vi o sea, yo cuando vi la película sentí que fue demasiado gore. Podría ser O gore. sea, ya quedó en la exageración. Sí, ajá, que ya fue muy exagerado y son muertes demasiado gráficas. En la otra, por ejemplo, tal vez no eran tan gráficas, pero Era más psicológica. podría ser porque te metían por Como ejemplo, el que era ciego y el que era mudo, ¿no? Que los ponían en una máquina. Y sí, que sí, no me acuerdo. el que era mudo tenía que hacerle entender al otro tipo. Y como el otro era ciego y no sabía que estaba mudo, güey, se movía. Y si se seguían moviendo, pues se hacían daño. Ajá, güey. no, Tenían que aguantar. Por ejemplo, no, yo digo, por y ejemplo, por el eso de se la... mata. No, por ejemplo, el de la chava, el que después sale en la 2, que es la capa de oso y Perdón, que... güey, me acordé con... O sea, sí entiendo, a Ajá. veces te genera tensión, ¿no? De que no mames, lo va a hacer mierda. Ajá, y todo, y güey. tienes que aparte que a tu mejor amigo Pero lo pensé tienes. que hablabas de la que están a punto como de matar por abajo con una sierra y los dos Ah, matas. pero ese es de la 7. Ya sé, está cagada, güey. Sí. Como no mames, está ahí. Sí, ahí, el final de ese es lo más mamón de... Ya hemos decidido, te vas a morir tú. Por zorra. Y tú no. La qué mamada. Aunque Pero, bueno, entonces, a sí, ver, por pero, ejemplo, ajá. ¿qué sientes con eso? No solo la nueva, ¿no? Obviamente está el ¿Con mame de eso? la nueva, pero me refiero, por ejemplo, ¿por qué la película de eso es también recordada a comparación de películas más actuales? Que no sea de la saga del Conjuro, ¿no? Que por ejemplo es mucho mame que la Ujú. gente ahorita hace con esa saga, pero ¿tú crees que realmente lo amerita? Que digas el Conjuro es la saga del terror, que pasará la historia, en los almanaques, en la historia de ese género. Es que la de Conjuro tampoco las he visto, güey. Esta también me me da el miedo de verlas, güey. Sí me da el terror de verlas. Pero la de eso es que es más que nada por el miedo a los payasos, güey. O sea, ¿tú crees que eso influye más que, por ejemplo, la idea de que
eso es algo muy abstracto, ¿no? De que Porque hay un... Ajá. te plantean que más que ser un payaso, güey, es algo que no tiene forma en sí y adopta temores o altera las cosas a tu alrededor de tal forma que te perturbe. Sí, Es como tus es como un poco miedos. como ahora que lo piensas como Freddy Krueger, ¿no? Solo que esta cosa en vez de ser una pesadilla es un ente, ¿no? Un Sí, ente porque no necesita estar dormido en los dormido sueños. para que te rompa la mano. Ajá. No, aquí es no, yo creo que, bueno, más que nada porque... Las de Freddy daban miedo, a mí me gustan, ¿Las de pero Freddy? más que miedo eran tan chidas, ¿no? O sea, era más como acción. Ajá, O era miedo. se supone que era terror, porque eran como las de Jason. Pero, por ejemplo, la primera, pues es obviamente de que te cuentan la historia de, no, es que Freddy Krueger era un pedófilo y lo quemaron por pedófilos. Entonces, El pedover era Freddy. ajá. Pero y ya dicen, me voy a vengar de ustedes, los sueños de sus hijos. Y yo creo que más que nada el miedo ahí era morir dormido, güey, por producto de una pesadilla tuya. No porque haya sido Freddy Krueger, sino que tú tuvieras una pesadilla y te murieras ahí. ¿Sabes qué escena recuerdo de Freddy Krueger? ¿Cuál? La de cuando están, no sé qué película sea, de todas las que Ajá. donde es un tipo que creo que hacía cómics o algo así. Entonces, cuando está dormido, el güey como que toma control de su subconsciente cuando Freddy lo quiere intimidar y Ajá. así, ¿eh? Entonces, según él toma control de su sueño y se le va a Ajá. entender como que es un superhéroe, así está bien mamado y se la pela a Freddy Krueger y se lo empieza a putear, pero aplica la de la muñeca, güey. La de, te estoy choreando, güey, realmente yo sigo teniendo el control, perro, Sí. y se lo putea bien. Ajá. Y era como, Pero, el miedo, o sea, ahí sería como el engañarte, el creer Sí. que estás a salvo, pero en realidad te están jodiendo. Sí, de hacerte creo que... ¿O porque un asesino, güey? O sea, ¿tú crees que las películas de asesinatos estarían en un género también en el terror o serían otro tipo de género? No, ese género se llama slasher. Ajá, pero me refiero a, por ejemplo, ¿por qué Jason es considerado de terror y no simplemente una película de slash? O sea, sí es lógico que te dé más miedo un asesino porque es algo más palpable. Ajá. Y es un poco más interesante porque es en lugares pues, más a tu alcance. Ajá. Pero ¿por qué eso no lo considera mucha gente terror? ¿O por qué ese terror es más efectivo? ¿O qué influye con esas películas de asesinos? Yo creo que influiría más que